Hola de nueva cuenta, chicos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy empezamos con nuestros contratos de prestación de servicios y el primero con el que vamos a dar inicio es con el contrato de depósito. El contrato de depósito, igual que muchos otros que hemos visto, es un contrato bastante común que generalmente celebramos casi sin darnos cuenta. Y bueno, también es un contrato que tiene diversas peculiaridades que lo distinguen mucho de los contratos que hemos visto anteriormente. En primer lugar, empezaremos por, como siempre, como en todos nuestros temas, por explicar la definición o el concepto de este contrato de depósito. El contrato de depósito es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada depositante entrega a otro llamado depositario un bien que puede ser mueble o inmueble para que éste, es decir, el depositario, lo guarde o lo custodie. Mismo que se obliga a entregarlo cuando el depositante así se lo requiera. ¿Ok? Entonces, una persona entrega un bien a otra para que éste lo guarde o lo custodie por un determinado tiempo. ¿Ok? El que entrega el bien es el depositante y el que lo va a guardar o a custodiar es el depositario. Este bien puede ser un bien mueble, un bien inmueble, un bien inclusive incorpóreo o no tangible como podría ser el derecho consignado en un título de crédito, en fin, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, ese es el concepto del contrato de depósito. Ahora bien, bueno, antes de pasar a los elementos, por lo que hace a su clasificación, es un contrato por regla general oneroso. Generalmente el depositante retribuye al depositario por esta custodia, por esta guarda que hace de su bien. Sin embargo, por excepción, la ley prevé que previo pacto expreso el contrato de depósito puede ser gratuito, es decir, el depositario no recibiría por parte del depositante ningún tipo de cantidad a cambio de esta guarda o custodia que llevaría a cabo sobre el bien entregado para su depósito. ¿Ok? Es un contrato bilateral. Hay obligaciones recíprocas, aunque algunos autores señalan que estas obligaciones no son interdependientes, pues hay obligaciones por parte o más bien para ambas partes o a cargo de ambas partes. Es un contrato intuitu persona, ya lo habíamos platicado anteriormente, los contratos de esta naturaleza o de esta clasificación intuitu persona se refiere a que se celebran en virtud de la característica o de las características, puede ser físicas o legales, de una de las partes. En este caso, el depositario es una persona que tiene ciertas características, porque de lo contrario, pues tú no le entregarías a tu bien para la guardia y custodia. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un estacionamiento, lo que está a un estacionamiento público, en un estacionamiento ahí en el centro o en cualquier calle de la ciudad donde ustedes consideren que se encuentra un estacionamiento, pues el contrato que se celebra de forma tácita o consensual es un contrato de depósito. ¿Cuáles son las características? Ustedes buscan que sea un estacionamiento, que sea techado, que les brinden seguridad, que esté cerca de la plaza o del local que van a visitar. Entonces es en función de las características. En este caso el depositario pues está constituido como una persona moral, pero eso no es ningún impedimento y así sucesivamente. Entonces es un contrato intuitu persona atendiendo a las características del depositario. ¿Ok? Y bueno, para terminar con la clasificación, es un contrato consensual. La ley no exige ninguna formalidad para su perfeccionamiento. Si bien por ahí hay alguna disposición que establece que corre a cargo el depositante señalar en un documento por escrito las características con las que se entrega el bien al depositario, no establece que para su perfeccionamiento sea o se tenga que otorgar un contrato, ya sea privado o público. Por lo tanto, vamos a dejarlo en que es un contrato consensual, no es un contrato real, no se requiere la entrega del bien para su perfeccionamiento. La entrega del bien es un acto de ejecución que es posterior al acuerdo de voluntades que ya hubo entre el depositante y el depositario. Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora de los elementos. Los elementos, como ya lo hemos estado estudiando en todos los demás contratos, son de tres tipos: elementos personales, formales y reales. En el primer supuesto, elementos personales, ya saben ustedes que por regla general todos los contratos exigen
que ambas partes tengan por lo menos capacidad general para contratar. Esto quiere decir que sean personas mayores de edad. Sin embargo, este contrato señala como una gran excepción, esta es una peculiaridad de este contrato, que aun cuando las partes llegaran a ser incapaces en el contrato, independientemente de su nulidad, ambas se siguen haciendo responsables por el cumplimiento de sus obligaciones e inclusive se hacen responsables de los daños y perjuicios que pudieron haber causado cuando, a sabiendas de su incapacidad, obraron con mala fe o con dolo. Entonces, digamos que esta es una excepción a la gran regla general de que las partes deben ser capaces en este contrato. Si las partes son incapaces, independiente de la nulidad, las obligaciones continúan. ¿De acuerdo? En cuanto a elementos formales, ya dijimos que no hay ninguno, no se requiere ninguna formalidad. El contrato de depósito es un contrato consensual. Y en cuanto a los elementos reales, estamos hablando de dos elementos. El primero, el objeto, que ya dijimos que puede ser un bien mueble o un bien inmueble, cuya naturaleza debe ser fungible, es decir, no podemos hablar de bienes no fungibles porque entonces estaríamos hablando prácticamente de dinero y esto haría que se confundiera con el mutuo. Sin embargo, no quiere decir que no exista. Claro que existe. Este tipo de depósito de bienes fungibles o de dinero se llama depósito irregular, que es lo que se hace generalmente cuando ustedes van y dejan o depositan X cantidad de dinero en un banco. Bueno, este depósito es un depósito irregular, pero bueno, hay ciertas diferencias, ¿no? Que ya platicaremos más adelante. Hay diversas especies de depósito, como el depósito judicial o secuestro, que se llama. Hay un depósito que la doctrina le llama depósito miserable, que era aquel que se daba en época de guerra o en época de alguna catástrofe, inundación, para dejar tus cosas o tus pertenencias a cargo de alguien y era algo que tú lo dejabas en virtud de una necesidad y no por gusto. Y ahora se equipara un poco a lo que se hace cuando te hospedas, ¿no? Cuando tú ingresas a un hotel, el contrato que celebras es el contrato de hospedaje, pero cuando tú ingresas con tus cosas, con tu maleta y llevas tus pertenencias y llevas quizás algunas de valor, ese depósito se considera un depósito miserable porque lo estás haciendo por necesidad, ¿no? Tú no ingresarías tus valores a ese lugar si no tuvieras que quedarte ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay diversas especies de depósitos y, bueno, el depósito de dinero o de bienes no fungibles sería un depósito irregular. Ahora bien, la retribución es otro objeto, otro elemento real del contrato de depósito. La retribución que tiene que pagar el depositante al depositario es un elemento real. Esta retribución debe ser acordada por las partes. Cuando no fue acordada por las partes, entonces se atenderá a los usos y costumbres del lugar donde se celebró el contrato. Y también cuando esta no se pactó, entonces el depositante está obligado a indemnizar al depositario por lo que haya gastado para custodiar el bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, con las obligaciones. Ya dijimos que está el depositario y el depositante. Las obligaciones del depositario son básicamente tres y son conservar el bien con una diligencia de un buen padre de familia, una diligencia media, conservar el bien, restituir el bien en el momento en el que el depositante se lo solicite, aun cuando se haya celebrado un plazo y este plazo no se cumpla, entonces el depositario tiene que devolver el bien, no tiene derecho de retención, no puede bajo el argumento de decir es que no me has pagado, yo te retengo el bien, eso no se puede, tiene una obligación estricta de restituir el bien y además tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios que el bien hubiere sufrido por su malicia o por su negligencia. ¿Ok? Bueno, les iba a explicar como más a fondo, pero para no hacer muy largo y tedioso el video, el depositario se obliga o se responsabiliza por pérdida del bien por caso fortuito o fuerza mayor cuando él se obliga expresamente a pagar esa responsabilidad y en caso contrario entonces no existe ningún tipo de responsabilidad para el depositario a menos que él se obligue de forma expresa. Y las obligaciones del depositante son pagar la retribución, la que se haya pactado, e indemnizar al depositario por los gastos que hubiere realizado para la conservación siempre y cuando el
depósito se haya constituido como un depósito gratuito. Si el depósito se constituyó como un depósito oneroso, esta obligación no va implícita, ya que la retribución iría o sería para ese tipo de gastos de conservación y cuestiones que tuvieran que ver con el bien. ¿De acuerdo? Y por último, ya las formas de terminación. Las formas de terminación del contrato de depósito son parecidas, o más bien son las generales que ya todos conocemos, que puede ser vencimiento del plazo, que puede ser pérdida del bien o demás, pérdida o destrucción, pero aquí hay dos tipos de terminación que son particulares de este contrato, y son desistimiento unilateral por parte del depositante y desistimiento unilateral por parte del depositario. Estos son peculiares y son particulares del depósito porque, si ustedes recuerdan, en el primer tema hablábamos de este principio de la intangibilidad, que se refiere justo a que el contrato no puede ser tocado por una sola de las partes. Sin embargo, también en ese momento hablamos de que existen excepciones, y esta es una de ellas, ¿ok? En el caso del desistimiento unilateral por parte del depositante, se refiere a cuando aquel depositante tiene el derecho de solicitar la devolución del bien en todo tiempo, en todo momento, aun cuando el plazo no se haya vencido. En cualquier momento el depositante tiene la posibilidad de desistirse unilateralmente y solicitar la devolución del bien. Por el lado del depositario, aquí el desistimiento unilateral consiste en que el depositario puede dar por terminado el contrato o desistirse unilateralmente del mismo, y el devolver el bien al depositante cuando exista una causa justa o una causa fundada para esa devolución. Aquí no puede ser en cualquier tiempo, sino que tiene que acreditar que existe una causa justa. Y una causa justa o una causa justificada podría ser que tuviera que el depositario viajar por alguna causa de familiar o personal o de salud, y entonces eso le hace imposible ya seguir guardando o custodiando el bien. Entonces, en ese supuesto puede devolver, desistirse unilateralmente del contrato y entregar el bien al depositante. En este caso, lo único que, si el bien tiene algún alguna forma de conservación muy particular, tiene la obligación de avisarle al depositante con 30 días de anticipación para que se lleve a cabo de forma correcta este desistimiento unilateral. ¿De acuerdo? Por mi parte sería todo. Espero que les haya quedado claro. Las dudas y los comentarios los vemos en nuestra sesión siguiente, en nuestra próxima sesión del día miércoles, y estamos en contacto. Bye.